Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El comité investigador denuncia la supuesta presión de Trump sobre Mike Pence para que no certificara el triunfo de Joe Biden. Los líderes de Alemania, Francia, Italia y Rumanía visitan Ucrania y califican de brutales los ataques rusos. En la ONU, Estados Unidos anuncia un acuerdo con Ucrania para responder a la inseguridad alimentaria global. Que se arme algo fuerte, que incendiemos todo. Y las autoridades colombianas se preparan ante posibles alteraciones del orden público tras los resultados electorales del domingo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Soy Carolina Valladares. Empezamos. Siguen adelante las audiencias en el Congreso del comité que investiga los eventos del 6 de enero de 2021. Este jueves, los legisladores presentaron un cuadro inquietante, una campaña de presión por parte del expresidente Trump contra su vicepresidente Mike Pence. Así que hacemos conexión con el lugar de la noticia para hablar de estos detalles. Jacopo, adelante. Carolina, acaba de terminar esta audiencia y el panel presentó pruebas y testimonios contundentes para demostrar que el expresidente Donald Trump hizo todo lo que podía para presionar a su vicepresidente Mike Pence a no certificar el resultado de las elecciones 2020. Esto cuando le habían dicho a Trump que no era legal lo que él quería. Una presión que directamente impulsó al violento y mortal asalto aquí en el Capitolio, según el comité, y que reveló un agrio estallido entre los dos funcionarios más altos electos de Estados Unidos hasta el 6 de enero. Las imágenes del ex vicepresidente Mike Pence escapando del Capitolio segundos antes que una turba violenta pudiera asaltarlo dieron la vuelta del mundo. Y este jueves el comité que investiga los hechos del 6 de enero demostró cómo el republicano fue amenazado y cómo su vida estuvo en peligro. El comité atribuyó esos hechos a Donald Trump y su agresiva campaña de presión, reforzada por el abogado conservador John Eastman, para que el vicepresidente decidiera unilateralmente invalidar los resultados de las elecciones, algo que los consejeros de Pence definieron como inconstitucional y sugirieron al ex vicepresidente a no seguir el plan de Trump porque habría sumido a Estados Unidos en una revolución dentro de una crisis constitucional. No había ninguna base en la Constitución o en las leyes de los Estados Unidos para las teorías expuestas por el señor Eastman. Ninguna. Al mismo tiempo, los testimonios aclararon que Pence nunca mostró ninguna apertura a las intenciones de Trump y que su papel era puramente ceremonial. A pesar de esto, el expresidente y sus asesores más cercanos, como el jefe de gabinete Mark Meadows, siguieron adelante con su campaña atacando públicamente a su vice e instigando a sus partidarios. Creo que Mark estaba de acuerdo. Creo que él sabía que el vicepresidente no tiene un papel y creo que lo estaba entendiendo. Un escenario aterrador que presentaron los testimonios es que si el vicepresidente hubiera seguido adelante con la voluntad de Trump, la elección habría quedado en el caos y la violencia habría sido protagonista. Carolina, es probable que el panel se comunique con Virginia Thomas, la esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, para una entrevista después de obtener al menos un correo electrónico entre la señora Thomas y el abogado conservador John Eastman. Thomas, de hecho, defendía ampliamente en ese momento que, antes del 6 de enero y durante el 6 de enero, que los republicanos lucharan para mantener al expresidente Trump en el cargo. Gracias, Jacopo. Y avanzamos porque 4 jefes de Estado de la Unión Europea visitaron Ucrania para condenar lo que calificaron como la brutalidad de los ataques rusos. Al mismo tiempo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU afirma que el fuego ruso ha causado horrores imborrables. José Bernalete con el reporte. Los líderes de Francia, Italia, Alemania y Rumanía visitaron en Kiev al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y recorrieron varios objetivos destruidos por los constantes bombardeos de Rusia. Representantes del bloque europeo condenaron estos ataques luego de verificar en el sitio la devastación desmedida.
Es mucho peor cuando ves el sinsentido terrible de la violencia que vemos aquí. Se han afectado civiles inocentes, se han destruido casas, se ha destruido una ciudad entera, no una infraestructura militar en lo absoluto. Eso dice mucho sobre la brutalidad de la guerra de agresión rusa. La comitiva, además de recorrer Kiev, se dirigió a Irpin, localidad que estuvo bajo el dominio ruso. Hechos como el hallazgo de fosas comunes en Bucha son argumentos con los que se sustenta el calificativo de barbarie que estos líderes acuñan contra Rusia. Por su parte, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, describió el escenario de las ruinas de Mariupol. La ciudad puede reconstruirse eventualmente, pero los horrores infligidos a la población civil dejarán una marca indeleble sobre los padres que tuvieron que enterrar a sus propios hijos, sobre las personas que presenciaron el suicidio de sus amigos, sobre las familias destrozadas. Entre tanto, se ha reportado la desaparición de 2 estadounidenses combatientes que viajaron a Ucrania como voluntarios. Sus familias indican que desconocen su paradero desde hace una semana y temen que hayan sido capturados por el ejército ruso. José Pernalete, Voz de América. El secretario de Agricultura de Estados Unidos se reunió con los líderes de las Naciones Unidas abocados a resolver las interrupciones de la distribución de granos debido a la guerra en Ucrania. Nos conectamos con Celia Mendoza desde la ONU. Celia, adelante. Así es, lo que se está mirando desde esta nueva estrategia es trabajar de manera global para poder movilizar la mayor parte de la cosecha que muy pronto se estará recogiendo y poderla llevar a lugares donde esté segura, en especial en medio de esta crisis donde no hay acceso a los puertos y el único sería el puerto de Rumania. Y esto es lo que dijo aquí en Naciones Unidas el secretario de Agricultura de los Estados Unidos. Las Naciones Unidas reportan que el número de personas que viven con inseguridad alimentaria en el mundo se ha duplicado durante los últimos 2 años. El Programa Mundial de Alimentos estima que la guerra en Ucrania podría elevar significativamente esa cifra a 47 millones de personas en 2022. El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, dijo al visitar la sede de la ONU que la situación ha dado pie a una respuesta multilateral. Estamos aumentando la producción en Estados Unidos, al igual que en otros países, a través de una serie de esfuerzos para duplicar la cosecha. También estamos buscando formas de reducir el nivel y la cantidad de insumos que usamos en nuestras cosechas para crear más suministro a nivel mundial. Vilsack también se refirió al memorando de entendimiento mutuo de 3 años firmado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Ministerio de Comida y Política Agraria de Ucrania, que busca responder a la devastación de la guerra para mitigar la inseguridad alimentaria. Estados Unidos está respondiendo a la solicitud de equipos que los ucranianos necesitan mientras intentan exportar su grano y continúan necesitando el equipo que les permitirá hacerlo. El equipo de prueba, el equipo de medición y pesaje, el equipo de laboratorio. Un granjero ucraniano expresó sus preocupaciones. Estoy preocupado por muchos problemas. En primer lugar, una guerra es un obstáculo para nuestro trabajo habitual. En segundo lugar, hay un bloqueo de los puertos marítimos, que será un problema para vender el grano que recolectamos si hay problemas técnicos. Por ejemplo, los operadores de cosechadoras tienen miedo de trabajar por las posibles acciones de combate. Mientras tanto, el secretario Vilsack mandó un mensaje al mundo asegurando que los Estados Unidos no podría y nunca tendría la opción de poner sanciones ni a los fertilizantes ni tampoco a los granos o a la comida, algo que ellos aseguran no debería ser usado para mantenerse en la guerra. Gracias, Celia, por los detalles. En Colombia, las autoridades afinan el operativo especial para la segunda vuelta electoral el próximo domingo. Jair Díaz nos cuenta que la fuerza pública se mantiene en alerta ante posibles incidentes violentos tras el recuento. Han sido llamados a través de redes sociales, de perfiles apócrifos, de perfiles anónimos, en la red oscura y en la red profunda, en donde llaman a cometer actos violentos y desconocer los resultados electorales. Si llega a ganar quién? Rodolfo Hernández. Vamos a paro. A paro. Pero ¿cómo es el paro de los jóvenes?
Un bogotazo, sí, que se arme algo fuerte, que incendiemos todo. Así confirmaron las autoridades colombianas las amenazas de posibles alteraciones del orden público tras la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de junio. Hay en el Plan Democracia más de 320.000 hombres desplegados a lo largo y ancho del país para que en todos los puestos de votación, 12.000 a nivel nacional, y los ciudadanos puedan salir a votar libremente. En estos días se refuerzan las medidas de seguridad en todas nuestras bases militares. Mientras tanto, desde el 12 de junio, los colombianos radicados en 67 países ya se encuentran ejerciendo su derecho al voto en más de 250 puestos de votación. Llevamos 42.370 sufragantes que se han acercado a nuestros consulados y embajadas. Por fortuna, todo ha transcurrido con absoluta normalidad. Un poco más de 39 millones de colombianos están habilitados para votar y escoger entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández al nuevo presidente de Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y seguimos en Colombia porque los candidatos presidenciales colombianos se han mostrado dispuestos a retomar las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Nuestra enviada especial a Bogotá, Adriana Núñez, explora las perspectivas de que esta guerrilla, con 58 años de actividades criminales, se pueda desarmar. Nosotros no vamos a desistir de que se reanude la mesa. Esta ha sido la postura constante del ELN desde que se suspendieron los diálogos de paz con el gobierno de Colombia en 2019. Sin embargo, los ataques armados no han cesado. Solo en 2022, el ELN ha perpetrado 277 atentados contra la población civil y los cuerpos de seguridad, según el Ministerio de la Defensa. Escaló la violencia en estos meses en forma grave y desplazamientos, asesinatos, masacres. Las fuerzas militares de Colombia calculan que el ELN tiene en sus filas a 2.350 combatientes, de los cuales 1.200 se mueven en territorio venezolano. El presidente que llegue va a tener un gran reto. El primero es lograr una real confianza para sentarse a negociar y la segunda es saber que pueden ser procesos del muy largo plazo. Y ese largo plazo viene dado porque no hay suficientes incentivos para que el ELN deje las armas. El ELN en este momento se encuentra en una fase de fortalecimiento. Ha venido acaparando algunos territorios que el Estado no supo controlar y ha venido accediendo a mayor número de economías criminales, no solamente dentro de Colombia, sino fuera de Colombia. ¡Rompa filas! Además de la guerrilla del ELN, en Colombia siguen activas las llamadas disidencias de las FARC, formadas por miembros de ese grupo que no se acogieron al Tratado de Paz firmado en 2016 y que siguen sembrando el terror en los territorios que controlan. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado recientemente críticas reiteradas en diversos temas a su vecino del norte, con México, con el que mantiene una relación de encuentros y también desencuentros. Javier Egar nos cuenta desde la capital mexicana. No ha sido la mejor ni la peor. Los vínculos entre México y Estados Unidos viven los vaivenes de una relación con profundas discrepancias ideológicas. Los mexicanos muestran posiciones diversas. Me parece muy importante que haya una relación entre México y Estados Unidos porque compartimos un espacio territorial. El presidente mexicano dice oponerse a la injerencia extranjera, pero su discurso lo pone en duda, al menos sobre el congresista Ted Cruz. Porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas. En esa línea ha cuestionado la falta del apoyo prometido a Centroamérica, pero no a Ucrania. En muy pocos días aprobaron 35,000 millones de dólares los legisladores para la compra de armas a Ucrania. Cuba ha sido otro tema de discordia. Yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Este analista dice que falta estrategia. Es una relación, entre comillas, funcional, donde claramente hay conflictos, hay diferencias
hay dificultades en la relación bilateral. Durante semanas el presidente mexicano afirmó que no asistiría a una cumbre que dejaba fuera 3 países, pero ahora se reunirá en julio próximo con el presidente Joe Biden en Washington. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. El Salvador aprobó hace un año la ley que convirtió al Bitcoin en una moneda de curso legal, pero la apuesta conlleva riesgos. El precio se ha desplomado esta semana y el Bitcoin se ha devaluado casi un 70% desde noviembre de 2021. Claudia Saldaña amplía esta información. Se estima que la reserva salvadoreña de Bitcoin asciende a más de 2.300 criptomonedas, en las que el Estado ha invertido alrededor de $100 millones. Del fideicomiso de Bitcoin. El Salvador ha comprado Bitcoin en distintas ocasiones, algunas veces cuando el precio rondaba el doble de lo que cuesta hoy, pero el ministro de Hacienda asegura que no se debe hablar de pérdidas. La pérdida se generaría si nosotros las vendemos, al igual que se generaría una ganancia si nosotros las vendemos cuando el precio sube. Sin embargo, los pequeños comerciantes sí resienten el desplome del Bitcoin. Pues sí nos ha afectado casi a la mayoría de los negocios, ya que, nosotros contábamos con $600 en la cartera y al momento tenemos quizás la cantidad de 200 y algo. Otto Rodríguez, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, no es optimista en el tema del Bitcoin. Las tendencias que hay en este momento de subidas de tasas y de salida también, al menos en proyectos pilotos de las monedas virtuales de los bancos centrales, apuntan a que eso va a debilitar un poco más el precio del Bitcoin. Entonces, probablemente, al menos a corto plazo, no se ve que pueda haber una recuperación robusta. Yo creo que a los salvadoreños no les conviene, porque es algo que uno no sabe si va a ganar o va a perder. Y al final creo que va a perder. Aún y con un escenario complejo en la economía salvadoreña, el presidente Bukele sigue apostando al Bitcoin e invierte cuando su precio cae, como en la actualidad. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. La Policía Federal de Brasil identificó a un pescador como sospechoso de asesinar al periodista británico Dom Phillips y a un experto indigenista en una zona remota del Amazonas brasileño. La policía anunció que Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 años, confesó el crimen y llevó a los agentes al lugar donde estaban enterrados los cuerpos. La policía trabaja ahora para confirmar las identidades de los cuerpos y establecer también el motivo del crimen. Integrantes del gremio médico de Venezuela repudiaron el reciente llamado de Nicolás Maduro a poner lo que llamó mano de hierro para combatir la corrupción en los centros de salud. Álvaro Algarra, desde Caracas, con la información. Tras la designación por parte del gobierno de inspectores secretos en cada centro de salud del país para evitar que el personal sanitario no sustraiga material de los centros de salud para venderlo posteriormente, las reacciones de rechazo por parte de los galenos hacia los procedimientos abiertos durante las últimas 2 semanas no se hicieron esperar. Vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber, vamos a seguir dándole el apoyo al pueblo de Venezuela, a los pacientes, cosa que no hace el gobierno, porque el gobierno no cumple con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 83, 84 y 85, que es garantizar salud y vida. No dotan los hospitales, los mantienen, digamos que en inanición, lo que hemos definido como un lockout, es decir, cerrado con las puertas abiertas y se mantiene abierto porque ahí está el equipo de salud tratando de resolver los problemas que se nos han presentado. El médico residente de un hospital público en el estado Trujillo relató sobre cómo han operado los organismos de seguridad en los hospitales de ese estado. Se llega a los cuerpos de represión del gobierno, a los diferentes departamentos solicitando médicos para llevarlos a hacer declaraciones sobre situaciones que se han presentado. La Fiscalía General, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo acordaron realizar visitas y charlas en los centros sanitarios de todo el país para luchar contra las mafias dedicadas al cobro irregular y el ejercicio ilegal. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El conflicto en Ucrania ha devastado varias industrias y la médica no es una excepción. Según la OMS, más de 250 estructuras clínicas han sido atacadas. Una firma de laboratorios con sede en Los Ángeles busca mitigar ese impacto. Laura Sepúlveda tiene la información. WorkSite Labs es una empresa estadounidense que procura que los laboratorios clínicos sean más accesibles, como ha sucedido al menos en 20 lugares diferentes de Estados Unidos. Esta es la cárcel más concurrida de los Estados Unidos. En el condado de Los Ángeles tenían el mismo problema que todos los demás. Necesitaban saber en cuestión de horas, no días, si alguien era COVID positivo o negativo. Y la única forma de hacerlo era poniendo un laboratorio en el estacionamiento de la cárcel. Sitios que en otras circunstancias no podrían acceder a rápidos resultados médicos. Un escenario similar al que vive Ucrania, que pasa por una fuerte y clara crisis humanitaria. Aunque nos enfocamos en pruebas de COVID, este equipo se puede usar para la mayoría de las pruebas comunes, como análisis de sangre, para ver el grupo sanguíneo de las personas. También se puede usar para ver qué tipo de infección tienen. Se pueden detectar infecciones del tracto urinario u otras, y puede usarse para diagnósticos más genéricos. Su punto de conexión entre Estados Unidos y Ucrania es The Gorta Group, una organización caritativa inglesa. Los usaremos en el oeste del país, principalmente para el aumento masivo de la población, que se ha movido del este al oeste. Y luego, quizá lo más importante, la cantidad de destrucción que ha tenido lugar en instalaciones del sector salud del país. Los planes de la compañía, según anuncian, es el envío de más unidades móviles a Ucrania, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que las facilidades sanitarias en dicho país están a punto de colapsar. Laura Sepúlveda, Voz de América. Para reconocer las contribuciones de los forasteros, la Casa Blanca proclamó junio como el mes de la herencia migrante. Y activistas en la capital estadounidense decidieron contar las necesidades de esta comunidad a través del teatro. Divaliset Cash, con el reporte. We need to secure our border and fix the immigration system. Con la promesa de garantizar un sistema migratorio accesible y humano, el presidente Joe Biden proclamó junio como el mes nacional de la herencia migratoria en Estados Unidos. Y en Washington, donde 1 de cada 7 personas es extranjera, la alcaldía, a través del programa Justicia para el Migrante, anuncia un monto sin precedentes para ayudar a esta comunidad. Que este año tiene $3.5 millones para proveer servicios gratuitos legales a cualquier persona de origen inmigrante que necesite de esa ayuda. Aquí en Washington, D.C. tenemos representación de más de 160 nacionalidades de todo el mundo. Mientras tanto, activistas en Washington buscan que la comunidad conozca a través del teatro la realidad de los migrantes y muestran como referente a Claudia Jones, una periodista y feminista de Trinidad que militó en el Partido Comunista y fue deportada por Estados Unidos en 1955. Es un teatro para provocar que la gente piense. El público sabe cómo resolver la situación, que debemos reunirnos para resolver estas cosas. El problema de inmigración, el problema de vivienda, el problema de alimentación, el problema de falta de trabajo, todo ese tipo de cosas, de los maltratos en los trabajos. Según el último censo del 2020, la población migrante en Estados Unidos superaba los 58 millones. Divaliset Cash, Voz de América, Washington. Y antes de terminar, presten atención a esto, porque a los 9 meses ya mide 1,5 metros, pero no puede vivir sin su biberón. Esta cría de manatí, uno de los mamíferos acuáticos más grandes del mundo, se llama tasajerito y crece en cautiverio en el Caribe colombiano. Estaba a la deriva cuando pescadores lo hallaron en una ciénaga. Tenía 3 días nacido. Los especialistas que lo cuidan las 24 horas del día lo bautizaron así por el poblado de Tasajera, una delgada línea de tierra que separa el mar Caribe de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.